Bueno, como dije, damos gracias al Señor por este primer domingo del año. Yo quisiera tener una muy breve reflexión sobre un pasaje que hemos mencionado anteriormente, y es un pasaje muy conocido del libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, que dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanzas. Yo, el Señor, lo afirmo. Un pasaje muy conocido que lo hemos mencionado muchas veces. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional que nos va a clarificar un poco algunos conceptos que quiero desarrollar. Pero creo que el error a veces que cometemos cuando analizamos un pasaje en sí es que al perder de visión el contexto, perdemos mucho de la riqueza que tiene ese pasaje o ese texto. Por eso yo hoy quisiera referirme un poco al contexto. Vamos a basar nuestra reflexión en este texto, pero creo que cuando conozcamos el contexto en el cual está, nos va a ayudar mucho más para interpretar el sentido que tenía Dios o que tiene Dios al decir esto a su pueblo, estas palabras a su pueblo. En la reflexión de esta mañana yo la he denominado o la he titulado Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y voy a leerles el pasaje de Jeremías 29 a continuación, pero para ponerlos un poco en contexto, tenemos que pensar que Jeremías estaba en Judá, estaba en Jerusalén específicamente. Estaba siendo utilizado por Dios, un profeta del Señor, hablando la palabra que Dios le había dado, una palabra muy dura para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo vuelva a Dios. Como consecuencia de eso, había sucedido que el pueblo no solo no se había acercado a Dios, sino que también Dios había juzgado a su pueblo y lo había llevado cautivo a Babilonia. Entonces Dios, a través de Jeremías, escribe a este pueblo que estaba en el exilio. Un pueblo exiliado, exiliado por la voluntad de Dios, exiliado por su rebeldía en contra de Dios, pero exiliado porque Dios tenía un plan para ese pueblo allí en el exilio, un plan terapéutico. Dios quería trabajar en el corazón del pueblo y utilizó como herramienta una nación, los babilonios, y utilizó también una circunstancia especial, justamente este exilio, ser llevados cautivos a Babilonia. Es una carta que Dios le pide a Jeremías que escriba, y esta carta sea entregada a aquellos que están en el exilio en Babilonia. Yo quisiera que por un momento nos pongamos también pensando en esa gente que estaba exiliada. Estaba lejos de su patria. El templo había sido destruido por Nabucodonosor y sus ejércitos. Ese concepto de la inviolabilidad del templo judío, en el cual el templo era el lugar donde Dios residía, bueno, había sido destruido, y eso generaba un profundo conflicto religioso y de fe para el judío. ¿Cómo puede ser que un pueblo gentil con dioses gentiles haya vencido a Jehová de los ejércitos, haya destruido su templo y haya destruido el lugar donde Dios habita? Ahora, ya muchos años antes, Dios le había dicho que ya Él no estaba habitando en ese templo, porque ese templo era un foco de corrupción, un foco de adoración a otras deidades que se mezclaban justamente con los sacrificios y la adoración al Dios de Israel. Ahora, Dios también les había dejado bien claro que Dios no reside en templos hechos de manos, sino en el corazón de las personas, donde su pueblo está. Y quizás esta gente allí, expatriado, lejos en Babilonia, habían pensado lo que muchas veces vos y yo podemos pensar. Cuando pasamos circunstancias difíciles, cuando no entendemos que Dios tiene un plan y decimos, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué estoy sufriendo estas circunstancias? ¿Es que Dios se olvidó de mí? ¿Es que yo me equivoqué y puse la fe en un Dios falso? Esa circunstancia estaba pasando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
allí en Babilonia. No nos olvidemos que las batallas eran también batallas entre deidades, el dios Marduk, Tiamat, los dioses babilónicos, contra el Jehová de los ejércitos de los israelitas. Había sido vencido este Dios. Pero Dios tiene sus planes, y Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y esto es maravilloso. Por eso, en este contexto, yo quisiera que leamos el pasaje completo, que leamos esta carta de Dios a los exiliados en Babilonia, a su pueblo en medio del exilio. Y quiero que pienses, mientras que leemos esta carta, que nosotros también somos exiliados. Somos exiliados del cielo. Estamos en una patria que no es nuestra. Estamos en una tierra que no es la nuestra. Estamos en una cultura que no es la nuestra. Estamos reconociendo que nuestra patria es la celestial. Cuando una persona fallece, ¿qué decimos? El Señor lo ha llevado a la patria celestial. Y es una gran verdad, es una realidad, porque nuestra patria no es esta. Hay muchos hermanos que son extranjeros en nuestra congregación. Y ellos saben bien lo que es estar quizás en una tierra que los ha acogido, pero no una tierra que es la suya. Otra cultura, otras formas de vestirse, de comer, de pensar, de actuar. Quizás el no ser reconocidos como ciudadanos, entre comillas, de primera. Nos pasa mucho a los cristianos en este contexto católico, apostólico, romano, y de acuerdo a las leyes que nos presiden, a veces somos considerados un poco ciudadanos de segunda. No tenemos los mismos derechos que tienen otras religiones u otra religión en particular. Entonces ellos sentían esta realidad, y es la realidad del exiliado, y es tu realidad y la mía, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Compartimos la vida y los avatares de nuestra sociedad argentina, pero esta no es nuestra patria. Nuestra bandera no es nuestra bandera, aunque sí lo es, ¿no? Es paradójico. Es paradójico. Tenemos una patria, tenemos un escudo, tenemos una bandera, tenemos una identidad como argentinos, pero esencialmente nuestra patria no es esta. Por eso les voy a leer la carta. Y dice así la carta en el capítulo 29. Carta a los exiliados. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia. Tan solo un detalle. Dice, Dios les está escribiendo a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia. Ellos no estaban exiliados en Babilonia por la voluntad de un imperio, por la voluntad de Nabucodonosor. No, ellos estaban en Babilonia porque el Señor los hizo salir al destierro. Y dice el verso 5, el consejo de Dios para esta gente. Construyan casas y establezcanse. Perdón. Planten árboles frutales, coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas. Y ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten su número allá y no lo disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré. Y pídanme, oren a mí por ella, porque del bienestar de ella, otra versión dice de la paz que ustedes pueden experimentar en la ciudad, depende el bienestar y la paz de ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan casos de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado a estos hombres, a estos mentirosos, a estos falsos profetas y adivinos. Yo, el Señor, lo afirmo. Ayer estaba, mientras que comía, viendo un programa de archivos, y mostraban en un archivo todas las predicciones de estos brujitos, brujitas, tarotistas, adivinadores,
sobre el 2020, lo que habían predicho a principio de año sobre el 2020, que vamos a viajar, que la Argentina va a ser una potencia económica, que vamos a mejorar económicamente, que es un buen momento para trabajar, para emprender nuevos negocios. Todo lo que habían predicho estos falsos profetas, estos adivinos, no sé si ustedes alguna vez vieron estos compilados, no se cumplió nada. Y Dios dice, yo no los he enviado, dice el Señor. No crean en estos falsos profetas y adivinos. También aquellos que en nombre del Señor han profetizado un año maravilloso, un año de progreso, de extensión. Dice, no crean en ellos. Viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Yo el Señor lo afirmo. Y el Señor dice, cuando se cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Y si yo dejare que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte, los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares de donde los dispersé y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo el Señor lo afirmo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y comienza este versículo 11 con una expresión, yo sé, yo sé. Y esto nos habla de la omnisciencia de Dios. Mire, yo no sé lo que opinen ustedes, les dice que están exiliados, lejos de su patria, su casa quizás fue destruida, sus familiares han sido asesinados por las hordas de Nabucodonosor, están en una tierra ajena, pero yo tengo planes para ustedes. En primer lugar, planes para ustedes en la ciudad, pero también planes que van mucho más allá de los que ustedes piensan o imaginan. Y la finalidad de todo esto que no entienden y no comprenden es para su bienestar, no es para su mal, es para su bienestar. Dios tiene un plan, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe las cosas mucho más allá de lo que nosotros entendemos o podemos llegar a comprender. Quizás Nabucodonosor se pensaba el dueño del mundo. Quizás Nabucodonosor pensaba que tenía el poder absoluto. En su vida estaba la vida, la muerte de las personas, el dominio sobre naciones y reinos. Pero Dios dice esto en el Salmo 33:10 y lo habíamos considerado el domingo pasado. El Señor frustra los planes de las naciones, los planes de los poderosos, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación, dichoso vos, dichoso yo, cuyo Dios es el Señor, y el pueblo que Él ha escogido por su heredad. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios. El Señor tiene el control. Mirá, no hay nada que haya sucedido en esta pandemia que Dios no haya tenido el control. Él ha puesto al mundo por estrado de sus pies. Los planes de los poderosos y de las naciones fue frustrados. Pero más allá de este panorama mundial, más allá de este panorama nacional en el cual nos encontramos en Argentina, yo te pido que leves la vista y que mires a aquel que dice yo sé. Yo sé. No hay nada que escape de mis propósitos, no hay nada que escape de mi soberanía. Dios tenía un plan para Babilonia. Indirectamente o directamente a través de Babilonia, un plan para el mundo.
Babilonia era un poco el mundo conocido, el imperio babilónico. Y Dios tenía un plan. Ser su instrumento para llevar un pueblo en cautividad, para trabajar espiritualmente sobre su perfil como creyente en Dios y purificar su fe, quitar la idolatría, que vuelvan a las escrituras, a la Torá, el comienzo de la sinagoga, el comienzo de las reuniones caseras, podríamos decir. Dios quería revitalizar la fe de un pueblo que se había apartado de Dios y utilizó por 70 años al imperio babilónico. Y dice, cuando se cumplan esos 70 años, yo los vendré a buscar. Y los 70 años se cumplieron. Y aquel que, como leímos, frustra los planes de las naciones y maneja como títeres a los poderosos, quita a los babilónicos y viene un nuevo imperio, el medo y persa. ¿Cómo iban a pensar los babilónicos, que se consideraban en la cúspide del mundo, que iban a ser absolutamente vencidos y su imperio iba a ser aniquilado y un imperio nuevo iba a surgir? Es que los planes de los poderosos no están alineados con los planes de Dios. O a veces sí, pero el que tiene la última palabra es Dios. Si vienen los medios, los persas, y en el año 70 se cumple la promesa, y a través de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo regresa para reedificar en las casas, reedificar el templo, levantar las murallas y volver a constituirse en Jerusalén. Un pueblo diferente, un pueblo nuevo, un pueblo que cambió, un pueblo con otra espiritualidad. Por eso Dios tiene un plan para Babilonia, tenía un plan para el mundo de esa época, tenía un plan para los poderosos y la tiene hoy en día. La pandemia es un plan de Dios. No me pregunten por qué, no me pregunten cómo, no me pregunten por qué se llevó tantos hermanos, pero yo confío en un Dios que tiene un plan, en un Dios que cumple sus planes y que sus planes no van a ser para mal, sino van a ser para bienestar. Pero también tiene un plan para su pueblo, para la iglesia. ¿Vos dudás que en este momento Dios ha querido tratar también con la iglesia? ¿Vos pensás que es casualidad que hoy estemos reunidos por Zoom? No. Dios tiene un plan también para su pueblo. Un plan para que espiritualmente seamos mejores cristianos. Hemos sido probados en este año, y como dije el domingo anterior, para que a través de la prueba que Dios nos ha sometido, ese crisol en el cual se quema el oro, pueda salir de nosotros lo peor, lo sucio, lo que debe ser quemado. Como iglesia, para tener una iglesia en el 2021, cuando el Señor permita que nos reunamos o volvamos a las reuniones, pero una iglesia que sigue reunida en este momento, aprendiendo, creciendo, podamos tomar un concepto distinto de lo que es el Evangelio, de lo que es evangelizar, de lo que son las misiones, pero también de lo que es la iglesia. Y creo que en eso tenemos que trabajar todos, porque todos somos parte de esto. Y todos somos parte de la iglesia de Floresta. Pero también este plan de Dios no solo es para el mundo, para la iglesia, para su pueblo, para Israel, para la iglesia también, como lo fue para Israel, sino también para vos y para mí. Dios ha permitido esto porque tiene un plan para tu vida. Ahora, sería muy triste que cuando termine la pandemia, tengamos las vacunas, volvamos a la normalidad. Será así. Algún día vos hayas aprendido la lección. Y diga, Señor, gracias porque seguramente en este año he tenido momentos muy difíciles. Pero Señor, gracias porque me doy cuenta que aún lo malo ha obrado para bien. ¿Por qué? Porque vos tenías un plan. Vos tenías un plan para mi vida, un plan para que mi vida se asemeje más al carácter de Cristo. Un plan para que sea, como lo he dicho en tantos mensajes en este año, mejor cristiano, mejor persona, mejor hijo, mejor esposo. Todavía tenés tiempo de poder clamar y decir, Señor, me parece que todavía no entendí. Lo único que hice es quejarme de lo que perdí, pero no valorar que vos estás trabajando en este plan. Dios tiene un plan. A veces no entendemos el porqué del plan de Dios. Si nosotros
leemos en el libro de Lamentaciones, versículo 37 y 38 del capítulo 3, encontramos unas palabras también muy conocidas por nosotros, pero que nos cuesta aceptar. Hermanos, nos cuesta aceptar esta verdad. ¿Quién puede anunciar? Lamentaciones 3, 37 al 38. El mismo Jeremías lo dice, ¿eh? ¿Quién puede anunciar algo y hacer realidad o hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo, del Señor, que acontece lo bueno y acontece lo malo? Los planes nunca de Dios son para mal, sino son para bien. Y aún lo malo lo transforma en bueno. A Abraham se le pide sacrificar un hijo. Es desconcertante. Cuando fue a sacrificarlo se habrá preguntado tantas veces, pero Señor, ¿vos te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Que sacrifique lo más preciado. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para la vida. Estaba trabajando en la vida de Abraham. José, una persona que fue rechazado, traicionado por su familia, echado en un pozo, vendido como esclavo, acusado de intento de violación injustamente. Pero sabemos que Dios tenía un plan para José. Él no lo entendía, pero Dios tenía un plan para José. Jeremías, un hombre cuya predicación no fue escuchada, un mensaje durísimo, fue rechazado por los profetas, por las autoridades, por los religiosos, fue metido en una cisterna, fue metido en la cárcel, la familia deseaba la muerte de Jeremías. Una vida terrible. Quizás Jeremías no lo entendía, pero Jeremías sabía que Dios tenía un plan, que había un plan. ¿Qué podemos decir de Jesús cuando lo vemos colgando en una cruz? Ese era el plan de Dios. Una cruz, el sufrimiento, el dolor. En una primera instancia, ¿qué podían haber entendido sus discípulos? Aquí se terminó todo. No entendían, no comprendían lo que estaba sucediendo. Pero sabemos que Dios tenía un plan. Pablo, cárcel, látigos, dado por muerto luego de ser apedreado, naufragios, su muerte allí en Roma, en manos de impíos. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Hermanos, yo no sé qué pasó este año 2020, pero no te quejes, agradece a Dios. ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque nada ha escapado de la mano de Dios. Nada ha escapado de la mano de Dios. En segundo lugar, no solo Dios tiene un plan, sino que somos exiliados de nuestra patria celestial. Y hablamos de ese concepto que Dios nos da sobre exiliados. Y el consejo de Él es construir casas, establecerse, plantar árboles frutales, comer de su fruto, casarse, tener hijos, multiplicarse en número allí en Babilonia, trabajar a favor de la ciudad, a favor de la sociedad, orar por su paz, por su bienestar, porque en ese bienestar ellos encontrarían también su bienestar. Y esto es un mensaje para nosotros que estamos desterrados de nuestra patria celestial. Pero es maravilloso porque somos peregrinos. Ahora, es tan malo arraigarse a la tierra que no es tu tierra, como también desprenderse totalmente de nuestra responsabilidad social y de nuestra responsabilidad como integrantes o miembros de esta sociedad. Dios me dice, vos tenés también, yo tengo planes y proyectos que vos tenés que cumplir para esta vida. Por eso es bueno que tengas una profesión, un trabajo, que formes una familia, que crezcas, que negocies, que puedas anhelar un bienestar económico. No está mal, es lo que Dios quiere, es lo que Dios pretende. Los tesalonicenses no lo habían entendido bien. Y Dios le tiene que decir a través de Pablo, miren, si quieren comer, trabajen. Porque lo habían espiritualizado tanto el asunto, que eran unos vagos que no querían trabajar o vivir de la comunión de los demás. Ahora, Dios nos dice, nosotros tenemos responsabilidades dentro de nuestra sociedad. Y tenemos que orar por la paz de la sociedad.
Y tenemos que ser luz y sal en medio de nuestra vida. Porque es lo que Dios nos está pidiendo, marcar la diferencia en nuestra sociedad. Pero eso tiene que alinearse con el plan final de Dios, con los planes de Dios, y demostrando en todo lugar que somos extranjeros, que nuestra patria es la celestial, que somos diferentes, que somos embajadores de Cristo, y mostrar a Cristo en cada una de nuestras acciones. Pero también me da tanta tranquilidad saber de que mi patria está en el cielo, donde el Señor ha ido a preparar un lugar para mí. Lo que pueda sufrir y padecer en este mundo, sea enfermedad, sea dolor, sea angustia, sea rechazo, sea quizás en la vida nunca poder llegar a tener, ¿cómo podría explicarles? Las posibilidades que otras personas por nacimiento han tenido y otros cristianos por nacimiento han tenido, y que pueden generar en muchos envidia. La palabra de Dios me diría con el sabio de la antigüedad, el Coelet, el sabio del Eclesiastés, me diría: disfruta de tu pan, disfruta de tu vino, disfruta de tu familia, disfruta del tiempo, de esos momentos de felicidad que Dios nos da. De eso tengo que felicitar, no mirando el otro y lo que tiene el otro, aunque sea mi hermano, sino dando gracias a Dios por lo que tengo, por lo que Él me ha dado, porque lo que Dios me promete es mucho mejor. Es mucho mejor que cualquier cosa que el ser humano pueda obtener a través de su poder económico, de su poder, no sé, humano, de su poderío sobre otros, de las glorias que pueda llegar a conseguir humanamente. Todo eso es nada comparado con lo que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos una patria celestial. A veces me duele mucho ver hermanos que están en una condición diferente quizás a la mía y a la de otros, porque han nacido en circunstancias de pobreza, en familias que quizás no puedan darle todo lo que ellos quisieran a cada uno de ellos. Pero en primer lugar tenemos que pensar que Dios es Dios y Él es nuestro Padre, y Él es dueño de todas las cosas, y Él nos puede dar todo lo que necesitemos. Tan solo hay que pedirlo. Dice: me invocaréis, clamaréis a mí, y yo les responderé. Pero también el hecho de reconocer que hay circunstancias de nuestra vida que no podemos cambiar. Una circunstancia física, un problema de nacimiento, algo que afecta a mi aspecto. Hermanos, tenemos que gozarnos y alegrarnos por aquellas cosas que Dios nos ha dado. Aunque no lo entendamos, Dios tiene un plan superior. Y esta vida en la tierra, aunque sea en medio de persecución, de dolores, de sufrimiento, como tantas veces estuvo el pueblo de Dios, es una vida temporal. Nuestra patria es la celestial. Nada nos vamos a llevar de este mundo, ni siquiera este cuerpo, porque se va a destruir en la tumba o en la tierra, o va a ser cremado. Lo que vamos a llevar al cielo es un cuerpo glorificado, así como Cristo. Y no vamos a llevar nada de lo que tenemos o pudimos haber atesorado, porque en definitiva todo es de Él. Pero qué maravilloso poder poner nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, nuestra familia, la iglesia, en las manos de Dios, en las manos de Dios. El Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cerraba los ojos. Dios estaba a través de Cristo muriendo humanamente, pero estaba encomendando su vida al Señor. Siempre le encomendó, siempre estuvo en las manos del Padre. Qué hermoso que nos dé paz y tranquilidad en este nuevo año que comienza. Como lo dije la vez pasada, con más incertidumbres que certezas. No sé qué pasará, no sé qué pasará con las vacunas, con las nuevas olas del virus, con este nuevo, no sé qué nueva cosa está atentando contra la salud de la humanidad, dice la OMS, pero yo sé que mi vida está en las manos de Dios, que un día la entregué, que un día se la di, la de mis hijos, la de mis nietas, la de la iglesia, y ya no depende de mí, depende de Él.
Y por más que tenga que atravesar momentos difíciles, mi patria es la celestial. Y el Señor ha dicho que todo lo que yo pueda vivir no es para mi mal, es para mi bien. Es para mi bienestar y para darme un futuro de esperanza. Dice allí Romanos 8:28, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en tercer lugar, y por último y terminando, Dios no solo tiene un plan, no solo somos exiliados de esta patria celestial, sino que por último, hermanos, Dios tiene sus tiempos. ¿Cómo nos cuesta entender eso? Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus tiempos. ¿Nunca te preguntaste por qué Pablo no se convirtió antes o Dios no llegó a su vida antes del camino a Damasco? ¿Lo podía haber hecho? Lógico. ¿Nunca te preguntaste por qué Jesús comenzó su ministerio a los 30 años? ¿Por qué Abraham tuvo que ser llevado al límite de sacrificar a Isaac? ¿Por qué no antes podía haber sido o de otra forma la elección? Es porque Dios tiene sus tiempos. Gálatas 4:4 dice, cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no hace nada al azar. Dios tiene sus planes, sus proyectos y sus tiempos. Esperó hasta el momento adecuado para que Dios enviara a su Hijo a través de María para traer al Salvador a esta tierra. Hubo un tiempo, hubo un momento, ya he hablado mucho sobre esto y no quiero volver, ya he explicado por qué era el tiempo y el momento adecuado. Pero Dios tiene un tiempo para tu vida y para mi vida. A veces pensamos, y esto quizás es un pensamiento un poco personal, ¿por qué Dios permite que vivamos algunas circunstancias de vida antes de la conversión? Mira, quizás lo puedas entender en la vida de Pablo. Pablo fue una persona que se convirtió, lo leemos en el libro de Hechos, en el camino a Damasco. Ahora, anteriormente a eso, nació en Tarso. Por nacimiento en Tarso, le correspondía la ciudadanía romana. Nació en Tarso, que era una ciudad con un movimiento comercial de todo el imperio. Iban y venían comerciantes. Estaba cerca de un puerto y eso implicaba una fuerte tarea comercial, un movimiento comercial. Entendió la importancia allí de cómo de diferentes partes del imperio podían interactuar, venir e irse y pasar por ese lugar. Era una ciudad con una alta cultura, hoy diríamos campus universitarios en Tarso. En Tarso había universidades, la cultura era una de las ciudades que se disputaban como principales ciudades culturales de su época. Conocía el griego y la lengua que se hablaba en el imperio como ninguno, su lengua de nacimiento. Pero también luego va a Jerusalén y se forma a los pies de Gamaliel y aprende la Torá, aprende las leyes de Dios, aprende las escrituras, aprende todo aquello que necesita como para convertirse en hebreos de hebreos, diría él. Conocedor de la ley como ningún otro. Conocedor de la lengua, las costumbres, la cultura. Y se transforma en perseguidor de la iglesia. ¿No podía haber sido antes? Si hubiera sido antes, Pablo no hubiera sido Pablo. Pablo utilizó toda su formación anterior, su formación cultural, su formación religiosa, en idiomas, en culturas. Utilizó la estrategia que había aprendido evangelística y misionera allí en Tarso. Se dio cuenta de la importancia de predicar en las grandes urbes, cerca de los grandes puertos, donde había movimiento comercial, donde la palabra a través de las personas convertidas podían ir a diferentes lugares del imperio. Pablo fue Pablo y lo que hizo porque tuvo una formación previa. ¿Por qué Jesús a los 30 años? Jesús aprendió a ser niño también.
a vivir la experiencia de cualquier hijo sometido a la autoridad de sus padres, de honrar a sus padres. Aprendió la palabra, aprendió la Torá, aprendió las costumbres, aprendió la sumisión en obediencia a sus padres, a trabajar con sus manos, a saber lo que es la dureza del trabajo, a luchar para que podamos llegar a fin de mes, para poder cubrir las cuentas, quizás tantas veces con el padre ir a cobrar a algún moroso que no le pagaba. El Señor se formó humanamente y puede decir que nos conoce porque no solo participó de sangre y de carne, sino que supo lo que es la carga y la responsabilidad de hacerse cargo de una familia. José muere cuando él era joven y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, de María. Era el primogénito, era aquel que cargó sobre sus hombros su familia. ¿Cómo no ser un ejemplo? ¿Cómo no entender tu vida y mi vida? ¿Cómo no conocer aquellas cosas que nos pueden preocupar? Y a los 30 años tenía la posibilidad de comenzar su ministerio, no solo para cumplir los planes de Dios, esas semanas de Daniel, esas profecías que de él se habían dicho, sino también porque como hombre estaba lo suficientemente maduro como para poder empezar su ministerio. Y podría seguirte dando ejemplos y ejemplos y ejemplos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que no reniegues de tu pasado. No reniegues de lo que viviste. No reniegues de lo que te pasó. ¿Dónde o cómo viviste? No reniegues de tus padres, de tus hermanos, de tu familia, de las circunstancias socioculturales que te rodearon. Dios toma todo eso y lo utiliza para su gloria. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Nuestra patria es el cielo, pero Dios tiene sus tiempos. Y en su tiempo, todo eso que viviste, que quizás renegás de tu pasado, Dios lo puede transformar en algo glorioso y maravilloso. Porque Dios hace nueva todas las cosas. Y utiliza todo nuestro trasfondo pasado para bendición y para cumplir sus planes en nuestro futuro. Dios tiene un plan para tu vida. Siempre lo tuvo. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un plan. Por eso nos rebelamos tanto contra este concepto del aborto. Porque para cada ser humano Dios tiene un plan. Para cada ser humano. Jesús no hubiera nacido si no hubiera María aceptado ese embarazo y haberlo llevado a cabo. En medio de críticas, en medio del desprecio, María se hizo cargo. Por eso pensamos que Dios tiene un propósito para cada persona aún no nacida. Aún antes de ser gestado, Dios tiene un propósito. Y Dios lo tuvo para vos. ¿Por qué naciste en la familia que naciste? No sé. No sé. ¿Por qué tuviste que vivir lo que viviste? No sé, no me preguntes. Pero Dios tiene un plan. ¿Hay algo que escape de la voluntad de Dios? ¿Hay alguien que pueda decir que del Señor no viene lo bueno y lo malo, que no permite aún esas cosas? Porque el plan de Dios es superior. El plan de Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos o esperamos. Porque dice, y termina el pasaje, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. ¿Cometiste errores en tu vida? Sí, seguro. ¿Cometiste pecados? Claro. ¿Te apartaste en el camino? Puede ser. Pero Dios puede utilizar todo, aún lo malo, para bendición y para beneficio. Quisiera terminar leyéndote algo que lo encontré en estos días. Y habla sobre tu libro de vida, tu libro de la vida. Te lo voy a leer para terminar y presta atención. Dice así, y compara el año con un libro que cada uno de nosotros escribimos. Es como que en este año vamos a comenzar a escribir nuevas páginas de nuestra vida. Y dice así, hoy empieza un nuevo capítulo en tu libro de la vida, pues empieza un nuevo año. Has terminado un capítulo de 12 meses que has escrito tú mismo. Al comienzo no había nada, y Dios te había dado todo lo que necesites
para que puedas escribir en él lo que vos quieras. Tal vez este libro sea una aventura, un drama o una comedia. Tuviste todo ese tiempo para escribir, pero ya se terminó. Ese capítulo ya terminado, yo diría en diciembre, ¿no? 31 de diciembre. Pero vos lo has escrito. Ahora ya no te pertenece a vos, le pertenece a Dios. Y Él te lo va a leer cuando escribas el punto final de tu historia, cuando estés en su presencia, con lujo de detalles. Ya no podés corregir lo que has plasmado en esas páginas. Ya pasó a la eternidad, ya es eterno. Sentate por un momento y échale un vistazo a tu libro. Ojealo despacio, pasá sus páginas por tus manos y por tu conciencia y tené el placer de mirarte a vos mismo en sus páginas. Pero no olvides que vos sos tu mejor maestro. Lee las páginas que quisieras no haber escrito nunca. No trates de arrancarlas, porque Dios ya tiene una copia. Hizo un backup. Abrí tu corazón a tu libro. En él hay trozos de ti mismo. Es una historia apasionante en la que vos sos el protagonista. Con importantes personajes que dan vida a esta historia. Dios, tu familia, tus amigos, los miembros de la sociedad que te rodea. Todo lo has escrito tú. En un universo inmenso de posibilidades. En un libro lleno de misterios, lleno de partes interesantes que solo Dios y vos podés leer. Si al leer querés reír, reí. Si hay páginas que te hacen llorar, llorá. Pero por sobre todo, orá y entregáselo a Cristo. Agradeciéndole por permitir un año más escribir este libro de tu vida. Pidiéndole perdón por esas páginas, por aquello malo que pudiste haber hecho. No importa lo mal escrito que esté. Aunque tenga páginas negras, Cristo sabe perdonar. Cristo te perdona. Este año que comienza, Él te va a dar nuevas páginas en blanco para que puedas escribir un año más de tu historia en ellas. Pon el nombre de Dios en la primera página y pedile que no te deje solo al escribirlo, sino que Él te lleve de la mano y guíe tu corazón. Que sea así, mi querido hermano y amigos, porque ustedes son mis amigos y mis hermanos, a quien tanto amo. Que en este año sea un año diferente. Un año en donde escribimos un libro con muchas incertidumbres, no sabemos qué habrá más allá. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene proyectos. Recordá y nunca te olvides que somos expatriados, exiliados de la patria celestial. Pero Dios tiene planes maravillosos. Y recordá también que Dios tiene sus tiempos. Nos cuesta, no lo entendemos, a veces nos parece que nunca llegará el tiempo de Dios, pero Él siempre está presente. Le demostró a los israelitas que estaban en Babilonia que Él no se había olvidado de ellos. Se lo hizo llegar por carta y más adelante a través de un profeta, Ezequiel, que Dios envía y lo levanta entre ellos. Que este año podamos vivir un año alineando mis planes con los de Dios, buscando en su palabra como esa linterna que nos guía aún en medio de la noche más oscura para que no nos equivoquemos el camino y no tropecemos. Él es nuestro faro, la palabra, su palabra es nuestro faro. Y busquemos su comunión a través del Espíritu para que el Espíritu Santo, a través de las circunstancias, nos guíe para no equivocarnos. Que Dios nos bendiga y podamos reflexionar en este nuevo año que comienza.